A nuestro podcast titulado Cosecha de Sabiduría, el podcast donde exploraremos las raíces y los frutos del conocimiento que nutren nuestras vidas. Soy Dylan Yamil Flores Sánchez, tu anfitrión, y estoy muy emocionado de embarcarme en este viaje contigo. Antes de todo esto, les quiero compartir la historia del maíz y unos datos interesantes. El maíz, originario de Mesoamérica, ha sido cultivado en muchas regiones del mundo por miles de años. En mi región, su cultivo comenzó a popularizarse en el siglo XVI con la llegada de los colonizadores europeos, convirtiéndose rápidamente en un alimento básico debido a su versatilidad y alto rendimiento. Ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, gracias a avances técnicos agrícolas, mejoramiento genético y a la adopción de tecnologías modernas. Hoy en día se utilizan híbridos y variedades transgénicas que son más resistentes a plagas y enfermedades y que ofrecen mayores rendimientos. Estarás preguntando, ¿qué significa la palabra maíz? Pues la palabra maíz proviene del taíno maíz y se refiere a una planta de origen americano de la familia de las gramíneas, cuyo nombre científico es Sea maíz. El maíz es un cereal que produce granos en mazorcas y es uno de los cultivos más importantes en el mundo debido a su uso en la alimentación humana. Ahora estamos con el entrevistado de hoy, mi compañero Adriel Ernesto. Adriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme al podcast. Hoy te tengo unas preguntas muy interesantes sobre el tema del cultivo del maíz. Adriel, ¿cuáles son las condiciones climáticas ideales para el cultivo del maíz? Pues mira, te platico, Dylan. El maíz prospera en climas cálidos y húmedos, con temperaturas entre 18 a 27 grados centígrados y necesita una buena cantidad de luz solar y una precipitación anual de al menos 500-800 mililitros. ¿Qué tipo de suelo piensas que es el adecuado para el cultivo del maíz? Pues mira, prefiere suelos bien drenados, fértiles y ricos en materia orgánica. Los suelos franco-arenosos y franco-arcillosos con un pH de 5.5 y a 7.0 son ideales para el cultivo del maíz. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las variedades de maíz más comunes y cuáles son las características? Pues las variedades más comunes incluyen el maíz dulce y el maíz dentado, el maíz harinoso y el maíz reventón, o sea, el maíz de palomitas. Cada uno tiene diferentes usos. El maíz dulce se consume fresco, el dentado y arenoso se utilizan para alimento animal y productos industriales, y el reventón es popular para hacer palomitas. Está muy bien, Adriel, tu respuesta, pero ¿a ti cuál es el maíz que te gusta más? Pues mira, creo que es algo obvio, pero mi preferido es el maíz reventón, ya que con ese pues se pueden hacer palomitas y a mí me gustan mucho. Ok, Adriel, me parece muy buena respuesta. Adriel, ¿cómo se lleva a cabo la siembra y cuál es la densidad de plantas recomendada? Pues mira, Dylan, la siembra puede ser manual o mecanizada. La densidad de plantas también varía según la variedad y el objetivo del cultivo, pero generalmente se recomienda entre 50.000 y 90.000 plantas por hectárea. ¿Cuáles son las mejores prácticas para el riego del maíz, Adriel? Pues el maíz necesita agua, especialmente durante la germinación, el crecimiento vegetativo y la floración. El riego por goteo y el riego por aspersión son métodos eficientes para proporcionar agua de manera uniforme. ¿Qué tipo de fertilizantes y pesticidas son más efectivos para el maíz? Pues se recomienda el uso de fertilizantes balanceados que contengan nitrógeno, fósforo y potasio. Y los pesticidas deben seleccionarse según las plagas específicas presentes en el área.
utilizando productos que sean seguros y efectivos. ¿Cuáles son las plagas más comunes que afectan el maíz y cómo se pueden controlar, Adrián? Las plagas comunes incluyen el gusano collero, el barrenador de maíz y los pulgones. El control incluye prácticas culturales como la rotación de cultivos, el uso de variedades resistentes y la aplicación de insecticidas específicos. Bien, ¿qué enfermedades suelen afectar al maíz y cuáles son las medidas preventivas? Pues mira, Dylan, enfermedades comunes incluyen el tizón de la hoja, la roya común y el carbón del maíz. Medidas preventivas incluyen el uso de semillas certificadas y tratadas, rotación de cultivos y fungicidas cuando sea necesario. ¿Cómo se determina el momento adecuado para cosechar el maíz, Adrián? Pues el maíz se cosecha cuando los granos alcanzan la madurez fisiológica. Generalmente indica por la aparición de una capa negra en la base del grano y una humedad del grano de alrededor de 25 a 25%. ¿Cómo se debe almacenar el maíz para mantener su calidad? El maíz debe secarse hasta alcanzar una humedad de alrededor 14% para evitar el moho y las plagas. El almacenamiento en silos herméticos o en bolsas de almacenamiento herméticas ayudan a mantener la calidad del grano. Y con todo esto llegamos al final del podcast sobre el cultivo del maíz. Esperamos que hayas disfrutado este viaje desde la semilla hasta la cosecha, tanto como nosotros.